buenos días. Hoy es jueves y estoy usando una música que es mía, un corito que es mío, porque ya que me están diciendo que no sé qué de dinero o del copyright, pues entonces ya como es mío, pues seguramente no tiene ningún poder ni autoridad sobre lo mío. Este corito lo saqué yo para la gloria del Señor en poco flamenco, aunque yo no soy un flamenquero, es decir, que no leo, no canto flamenco, ni mucho menos, porque, bueno, no es lo mío. Pero en fin, saqué esta música para la gloria de Dios y aunque la canté después, traté de hacerlo lo mejor que pude. Si veis un poco raro el ojo izquierdo es porque como estoy operado de catarata y tengo un poco de líquido, pues seguramente por eso veréis que está como un poco más cerrado y tengo que ir cuidándolo hasta que ya por fin se quede bien del todo. Esperemos que se quede bien del todo antes de que me pinchen el ojo para sacarme ese líquido. Voy a leer un versículo que está en Éxodo 20, que dice: en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Lo vuelvo a leer: en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Éxodo 20. ¿Qué decir? Yo digo que el obrar de Dios no es siempre lo mismo, aunque procura que el milagro sea igual o idéntico o la necesidad sea la misma. La verdad es que Dios no obra de la misma manera en las mismas necesidades. En la primera ocasión que necesitaban agua, pues Moisés con los ancianos y Aarón golpeó la roca y de la roca fluyó agua. Pero esta vez Dios solamente le dice de hablarle a la roca y que de ella fluiría agua. Moisés hizo lo mismo, se fue para arriba, se fue a la roca y en vez de hablarle a la roca, lo que hizo fue hablarle al pueblo, diciéndole que era un pueblo rebelde, que hasta cuándo lo iba a tener que soportar, que no merecían ni la misericordia ni la gracia, y todo fue hablar al pueblo, reprochándole todo lo que el Señor no le había dicho. Y después golpeó la roca, y no una vez, porque la primera vez que golpeó no salió agua, y como enojado pegó una segunda vez, y Dios obró, sí. De la roca salió agua, pero de ahí que ellos, ni él ni Aarón, pues entraron en la tierra prometida, porque no glorificaron a Dios como debía de ser glorificado. Los milagros, las sanidades y todos los dones vienen de parte de Dios y es Dios el que actúa. No es el hombre el que actúa, sino que es Dios el que actúa. Así que muchas veces Dios va a obrar de distintas maneras. Si vemos cuando le abrió los ojos a algunos ciegos, pues el Señor obró de distinta manera, no obró de la misma manera para abrir los ojos a los ciegos. Si resucitó muerto, tampoco fue de la misma manera. Cuando el hijo de esta viuda de Naín o con Lázaro, es decir, que nunca Dios actúa de la misma manera, porque Él lo único que quiere es que su nombre y Él mismo sea glorificado en todo cuanto hace y en todo lo que ha de ser. El Señor tiene que ser glorificado. Algunas veces pensamos nosotros, y nuestro problema es pensar que Dios siempre actúa de la misma manera y hacemos las mismas cosas para que Dios
siga obrando. Y no es así, no es así. Dios obra de distintas maneras, aunque el resultado sea el mismo, es decir, que Él va a contestar, Él va a glorificarse a sí mismo en medio del pueblo para mostrar que Él es el que actúa y no nosotros. Él es el que actúa y no nosotros. Muchas veces lo que pasa es que nosotros no ponemos unos galardones y pensamos que nosotros actuamos porque el Señor nos ha llenado y tenemos autoridad para hacer las cosas y siempre procuramos hacerlas de la misma manera y lo que queremos es buscar renombre en medio de las congregaciones y en medio de los hermanos. Cuando uno, por ejemplo, ora y hay sanidad, pues ya todo el mundo piensa que nosotros tenemos el don de sanador y ese no es un don. El don es el don de necesidades, es decir, es según la necesidad que tenga, Dios te va a dar ese don. Recuerdo un hermano que me dijo, cuando tú estás enfermo, si yo oro por ti y tú sana, ¿quién tiene el don de la sanidad o quién recibe el regalo de la sanidad? Pues el que está enfermo, por supuesto. Y él me hizo ver que no existía el don de sanador, ni el don de milagrero, ni el don de muchas cosas que nosotros ya nos atribuimos a nosotros mismos y Dios lo que quiere es ser glorificado Él y no nosotros a nosotros mismos. Había una anécdota que me contaron el misionero que vivía aquí, ya partió con el Señor hace tiempo, pero él decía que había un hombre que por años estaba orando por la gente, ponía su mano sobre los enfermos, estos sanaban y él pues como que tenía el don de sanador y él era el sanador oficial de parte de Dios porque él siempre que imponía sus manos la gente sanaba. Pero resulta que él enfermó y él dijo a sus manos, porque él las ponía encima de él, por supuesto, para sanar. Y él no sanaba y le dijo a sus manos, a tanta gente has sanado y a mí mismo no me puedes sanar. Es decir, él estaba glorificándose a sí mismo, glorificando sus manos y no estaba glorificando a Dios. Esto es un error grandísimo. Hay que tener mucho cuidado quién es glorificado en medio de los dones. En medio de los dones quiero decir en medio de todos los dones. Muchas veces también he oído cuando ha habido lenguas que algunos decían que para demostrar que las lenguas eran falsas, pues algunos habrían hablado en un idioma extranjero y el que interpretó, pues interpretó algo que él no había dicho. Eso es provocar a Dios. Eso no es glorificar a Dios. Cuando Dios da un mensaje en lengua, uno sabe que es de parte de Dios. El que interpretó, no sé por qué interpretó ese lenguaje, pero lo que le estaba diciendo yo a este hermano era que era interpretación y no traducción. Y cuando hay un mensaje en lengua, realmente Dios escoge a uno, a un vaso que en ese momento está realmente adorándolo y está realmente vacío de todas las cosas de este mundo y está glorificando, exaltando y adorando a Dios en su interior. Dios usa ese vaso.
y dan un mensaje en lengua. Y también usa otra persona o al mismo para la interpretación. Y uno sabe que es de Dios la interpretación cuando el pueblo lo recibe como precisamente un mensaje de la parte de Dios, y muchos son tocados por este mismo mensaje. Muchos son tocados por el mensaje. La profecía es igual, Dios usa vasos que están dispuestos en ese momento, que están adorando, que están delante de su presencia bendiciéndolo. Recuerdo esto de una profecía en medio de un culto de oración, como los que había antes, no como los que hay ahora, que van 3 gatos pelados. Antiguamente en el culto de oración iba un buen grupo de personas, y en la alabanza que había un poquito antes de orar, pues la realidad es que toda la congregación estaba cantando muy bien, había una armonía grandiosa, estaba todo realmente perfecto, digamos, perfecto a los ojos de los hombres, perfecto a los ojos del profeta. Pero él recibe un mensaje que dice: di a este pueblo, de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Viene a mi presencia cargado y te vas más cargado de lo que entraste aquí. Tienes que aprender a dejar tus cargas a mis pies. Pero hermano, el profeta estaba pensando: pero Señor, si la alabanza, si el pueblo te está adorando, hay una unidad tremenda en estos cánticos, y ahora, ¿cómo me levantaré y diré que el corazón está lejos? Pero así fue. Al final pasó esto, que el profeta se levantó y dio su mensaje. Hermano, mucha gente fueron al profeta a decirle: el Señor hablaba para mí, porque realmente no he sabido nunca dejar mis cargas a sus pies. He llegado con mis cargas y me he ido con mis cargas y con más carga de los demás, porque me he tenido que ir con las preocupaciones de los demás hermanos. No he sabido dejar mis cargas a sus pies. Hay que aprender a dejar las cargas a los pies del Señor. Lo que quiero decir, hermano, es que no siempre el Señor actúa de la misma manera. Hay momentos en que el Señor actúa de manera totalmente distinta a lo que nosotros esperamos. No siempre son las mismas maneras, ni siempre va a actuar de la misma forma. Eso podemos dar gracias a Dios, porque Él muestra su gloria y su poder de muchas maneras. Me acuerdo en estos momentos de Elías, cuando estaba en la cueva, y el Señor le dice de salir y se escucha un temblor de tierra. Y el Señor se ha manifestado muchas veces en temblor de tierra. Un viento fuerte. El Señor se ha manifestado muchas veces de viento fuerte, pero dice el profeta, ahí no estaba el Señor, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte, ni en la tormenta tampoco estaba el Señor. Ni en el fuego, ni en ninguna cosa estaba el Señor. Dice, de repente, un silbido apacible. Y el profeta tuvo que cubrirse el rostro, porque en ese silbido apacible el Señor estaba ahí.
¿El Señor se había manifestado en tormenta? Sí. ¿Se había manifestado como fuego? Sí. ¿Se había manifestado con terremoto? Sí. ¿Se había manifestado? Sí. Pero de silbido apacible era la primera vez que los profetas veían eso. Un silbido suave y apacible para calmar el corazón del profeta. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, tengo miedo. Han matado a todos tus profetas y me buscan a mí para matarme. ¿Qué había hecho Elías antes? Había matado 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarte. Él había hablado en el nombre del Señor y cayó fuego del cielo y consumió su holocausto, incluso lleno de agua. Él habló y no llovió durante 3 años. Él fue alimentado por el Señor, por los cuervos y después por una viuda en Sarepta. Y ahora por una carta que recibe de Jezabel, se asusta y sale huyendo. El Señor es bueno, el Señor se manifiesta de muchas maneras, nunca de la misma manera, nunca de la manera que tú te esperas. El Señor se manifiesta de muchas maneras en muchos momentos de tu vida. No te atribuya a ti el ser algo que le quite la gloria a Dios. La palabra de Dios dice, no daré mi gloria a nadie. No compartiré mi gloria con nadie. Hay que actuar como el Señor quiere que se actúe. Hay que obrar como Dios quiere que se obre. No nos hagamos un diseño de cómo Dios tiene que actuar. Él va a obrar como es su propósito y sus deseos. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Dios de la gloria. Nadie le enseñó nada cuando Él estableció los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita. Él tiene una sabiduría infinita. ¿Qué vamos nosotros a ponerle unos moldes al Señor para que no, Señor, tú tienes que sanar cuando yo ponga mi mano izquierda? No, Señor, tú tienes que sanar cuando yo ponga mi mano derecha. No, Señor, tú tienes que sanar cuando yo sople sobre la persona. Y le ponemos unos moldes al Señor. Y el Señor no. El Señor lo hará cuando su nombre sea glorificado. Cuando su nombre es glorificado. Cuando Él es glorificado. Cuando Él es alabado. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios trae sanidad, pero no la trae de la misma manera nunca. No hay unos principios establecidos. Dios obra sin tener que tener unos principios establecidos por cada uno de nosotros. En muchas congregaciones o en muchas religiones hay unos principios, hay unas maneras. Dios tiene que ser así. El Señor te habla así. Si no te habla así, es que no te habla nunca. O tiene que ser así, o tiene que ser asado. Y no, el Señor quiere ser glorificado en tu vida y en la vida de los demás. Dios nos ama, Dios actúa, Dios sana, Dios da palabra de profecía, Dios da lenguas tanto angélicas
como humana según el propósito que Él tenga en ese momento. Dios da vida a los muertos. Dios es el que actúa en todo y por todo, y nosotros como vasos usados por Él tenemos que aprender a ser obedientes a la manera que Dios quiere obrar. No a nuestras maneras, no a nuestros métodos, sino al método que Dios quiere en ese momento. Muchos gritan y hacen oraciones larguísimas. Y la mayoría de las veces no son contestadas. ¿Por qué? Porque quizá hay falta de confianza, falta de poder en nosotros, falta de visión. Tenemos que ser más simples, más llenos de esperanza y de fe. Bueno, voy a hablar hasta aquí nada más porque ya han pasado 21 minutos y no quiero alargar mucho los comentarios que yo puedo traer o compartir con vosotros. Pero sí es cierto que hay oraciones de poder. Tenemos que aprender a hacer esas oraciones de poder con toda nuestra confianza puesta en Dios. Jesús tenía oraciones de poder. Lázaro, sal fuera. Al hijo de Naín, levántate. A muchos, ve a la fuente de Siloé. A otro le escupía en los ojos o le untaba saliva. A la suegra de Pedro la cogió de la mano y la levantó de la cama. Oraciones de poder. Tenemos que aprender que Dios es el Todopoderoso y tenemos que tener esa confianza en Él para hacer esas oraciones de poder. Pedro, Juan, Pablo, muchos hacían esas oraciones de poder, que muchas veces no necesitaban ni hablar. La serpiente se pegó en el brazo de Pablo y le mordió, y la gente pensó que iba a morir, y él solamente se la sacudió y cayó, y esperando ello que se muriera Pablo, resulta que Pablo no murió porque él tenía toda su confianza puesta en el Señor. Las oraciones de poder es lo que hace falta al pueblo de Dios. No oraciones largas, larguísimas, recordando desde el Génesis hasta el Apocalipsis en tus oraciones para una fiebre o para un dolor de cabeza. No, oraciones de poder en el nombre de Jesús. Levántate. Shalom, Maranata, que Dios los bendiga y hasta la semana que viene.